Saludos, ¿cómo están? ¿Cómo se sienten todos? Bien. Aquí estamos todos otra vez unidos en mente, en corazón y en espíritu. Es necesario de que nos sintamos en comunión el uno con el otro, porque hemos venido a compartir la palabra de Dios. El estudio de la palabra del Señor, eso significa buscar el conocimiento, la sabiduría, la inteligencia del mundo superior. Por lo tanto, hemos venido para transmitirle un mensaje a ustedes de tal manera que puedan entender cuál es el propósito de nuestra vida, de nuestra existencia. El propósito de este mensaje es que podamos salir de aquel abismo en el cual caímos cuando la famosa caída del hombre y de la mujer en el jardín del Edén tuvo lugar. De tal manera es, mi hermano, ese mismo pecado de la pareja del Edén es el que hoy día nos afecta a nosotros. Por eso le hemos dedicado y le vamos a dedicar más tiempo a este importantísimo tema donde la Sagrada Escritura nos habla de la caída del hombre y de la mujer en el jardín del Edén y la definición del concepto adulterio. Esta vez vamos a tratar la segunda parte de ese contagioso tema. De manera que en comunión ustedes con nosotros, al estudiar la palabra de Dios, estamos estudiando al mismo Creador para extraer de sus mensajes contenidos en las Sagradas Escrituras el mensaje de vida, la luz de la vida, la luz del conocimiento, aquel alimento espiritual que nos nutre el alma, el ser, el espíritu. Aquí con ustedes siempre, con cariño y amor, Evelyn Hernández y su hermano Julián de Paula. Vamos a seguir leyendo los libros sagrados, los apóstoles, los profetas, a ver qué nos pueden revelar o qué nos van a seguir revelando en este importante tema. Porque debe quedar bien esclarecido, bien dilucidado, para no seguir cometiendo los errores que han venido cometiendo las demás sectas, las demás religiones. De tal manera mi hermano, que teniendo una visión clara de cuál es la causa del mal en la humanidad, podemos elaborar una fórmula para salir de él. Porque muy bien dicen los evangelios, que el pecado entró al mundo por un hombre y de ese hombre pasó a todos los hombres. De tal manera que ese mismo pecado ha sido el que nos ha venido contagiando a nosotros, porque se ha ido pasando, transmitiendo de generación a generación, de padre a hijo y de nación en nación. Vamos a seguir estudiando y leyendo los evangelios, los libros sagrados, para ver qué dicen con respecto a este tema. Ejemplo en Eclesiastés 7 del 25 al 27. Me volví y fijé mi corazón para saber y examinar e inquirir la sabiduría y la razón, y para conocer la maldad de la insensatez y el desvarío del error. Y he hallado más amarga que la muerte a la mujer, cuyo corazón es lazos y redes, y sus manos ligaduras. El que agrada a Dios escapará de ella, mas el pecador quedará en ella preso. He aquí que esto he hallado, dice el predicador, pesando las cosas una por una para hallar la razón. Aquí tenemos la lectura del libro de Eclesiastés 7, 25 al 27. El libro de Eclesiastés es de autoría salomónica, de Salomón, el profeta Salomón, el sabio de los sabios. La Sagrada Escritura dice que Salomón fue el que edificó el templo de la sabiduría, el templo de Israel, donde todos los israelitas iban a adorar a Dios. Cuando el profeta Salomón fue nombrado rey de Israel, entonces él reconoció que necesitaba conocimiento, discernimiento, sabiduría del mundo superior para poder dirigir a ese pueblo que tenía por delante con justicia, con equidad y con amor. Y él, sabiendo que no tenía la suficiente sabiduría, la pidió al Altísimo.
Y según narra la historia del profeta Salomón, Dios le dio sabiduría tanta que como profeta antes de él no lo había habido tan sabio. Y después de él como profeta tampoco lo habrá. De tal manera era el escándalo que produjo el conocimiento, la sabiduría que Dios le otorgó a Salomón, que venían reyes y personas distinguidas de diferentes naciones a tratar con él y a oírlo hablar de todo lo que tiene que ver con el conocimiento del mundo superior. Eso quiere decir a nosotros hoy que debemos estudiar sus libros, escritos, su enseñanza, porque de él hay mucho que aprender. Aquí en este pasaje, él dice algo muy importante. Él se volvió y fijó su corazón para examinar e inquirir la sabiduría y la razón, para conocer la maldad de la insensatez y el desvarío del error. Y continúa diciendo, y solamente he hallado a la mujer más amarga que la muerte, cuyo corazón en lazos y redes, y sus manos ligaduras. El que agrada a Dios escapará de ella, mas el pecador en ella quedará preso. Esto es porque Salomón no era una mujer, era un hombre. Pero esa sabiduría dada por Dios a Salomón pudo haber sido de una mujer. Y en tal caso, ella diría que ella fijó su corazón buscando inquirir, examinar la causa del mal, la causa del error, la causa del desvarío entre nosotros los seres humanos. Entonces, solamente ella habrá hallado a los hombres más amargos que la muerte. Y el que agrade a Dios, la mujer que agrade a Dios, escapará de él, mas la pecadora en ella quedará preso. De tal manera es, mi hermano, que aquí cuando habla Salomón, está hablando de lo que fue y de lo que es la caída del hombre, de lo que fue aquel pecado. Aquí habla de que cuando tú miras a una mujer para codiciarla, para desearla, entonces ahí es cuando tú te desvías del camino correcto, te desvías del mandamiento dado por Dios para nosotros y cae en el error, cae en el desvarío, cae en la maldad, cae en la insensatez. Porque cuando Adán cometió aquel pecado, aquella desobediencia, Dios le maldijo. Y si yo como hombre o una mujer como mujer hace lo mismo, entonces recibiremos el mismo castigo de parte de Dios. Tanto un hombre como una mujer que busque agradar a Dios no puede ligarse a una mujer ni una mujer a un hombre. Debe permanecer célibe, debe permanecer inmaculado, debe permanecer en castidad y honrando a Dios en la santidad que Dios demanda de nosotros. Y ese es el mensaje del contenido de Eclesiastés 7. Un hombre o una mujer creyente ya ni se casa ni se da en casamiento, como lo dijo el maestro, sino que vive ligado al Señor, a Cristo, como el verdadero esposo de la iglesia del Señor. Ejemplo en Salmo 51 del 3 al 5. Porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. He aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Aquí habla en el Salmo 51 el salmista David, padre de Salomón. Lo que David manifiesta en este salmo es lo que debe manifestar cualquier hombre y cualquier mujer. Reconocer su error, reconocer su pecado, reconocer su falta y pedirle perdón a Dios. Porque cuando Él dice,
contra ti he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. Oiga bien como lo dice David. David no está buscando ser reconocido justo en la palabra de él, ni en la palabra de un sacerdote, ni en la palabra de un pastor, ni en la palabra de ningún ministro, sino en la palabra de Dios. Ahora bien, cuando ese pastor, ese ministro o ese sacerdote coincide con la palabra del Señor y ministra al pueblo por el camino de la justicia, por el camino de la verdad, por el camino del amor y de la santificación, ese hombre o esa mujer se convierte en un mensajero de Dios. De manera es que cualquier hombre y cualquier mujer que reconozca su falta, su error, su pecado, y haga lo que hizo David, va a pasar que va a ser reconocido puro en la palabra del Señor y justo en su juicio. Mira lo que dice él. He aquí que en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Porque cuando el hombre dejó de obedecer el mandato de Dios, fue cuando comenzó a mirar a su hermana, su compañera, con deseos carnales, con deseos pasionales. Y una vez el hombre cambió el uso natural de la mujer por el que es contra natura, entonces comenzó a engendrar en pecado, en maldad, en desobediencia. Y ese ha sido el pecado que se ha venido transfiriendo de padre a hijo, de generación a generación y de nación a nación, desde esos días hasta la fecha. Y por eso David, reconociendo su pecado, también confesó los pecados de sus padres. Y él pedía misericordia a Dios, pedía perdón por lo de él. De manera es que lo que reconoció David es lo que todo hombre y toda mujer debe reconocer para arrepentirse y luego convertirse al Señor. Vamos a ver qué dice la próxima lectura. Ejemplo en Zacarías 5, del 5 al 11. Y salió aquel ángel que hablaba conmigo y me dijo, alza ahora tus ojos y mira qué es esto que sale. Y dije, ¿qué es? Y él dijo, este es un efa que sale. Además dijo, esta es la iniquidad de todos ellos en la tierra. Y he aquí levantaron la tapa de plomo, y una mujer estaba sentada en medio de aquel efa. Y él dijo, esta es la maldad, y echó la masa de plomo en la boca del efa. Alcé luego mis ojos y miré, y he aquí dos mujeres que salían y traían vientos en sus alas, y tenían alas como de cigüeña, y alzaron el efa entre la tierra y los cielos. Dije al ángel que hablaba conmigo, ¿a dónde llevan el efa? Y él me respondió, para que les sea edificada casa en tierra de Sinar, y cuando esté preparada, lo pondrán sobre su base. Amén. El profeta Zacarías recibe la palabra de Dios a través de un ángel. ¿Y qué le dijo ese ángel? Alza ahora tus ojos y mira qué es esto que sale. Entonces dijo él, ¿qué es, Señor? El ángel le dijo otra vez, este es un efa que sale. Y a la vez le señaló, esta es la iniquidad de ellos en toda la tierra. Cuando el ángel le dice a Zacarías, esta es la iniquidad de ellos en toda la tierra, le señala un efa que contenía una mujer sentada en aquel efa. Entonces le señaló y le dijo de nuevo, esta es la maldad. Primero le dice, esta es la iniquidad de ellos, y luego le dice, esta es la maldad, y la echó en el efa. Echó la masa de plomo en la boca de aquel efa. Entonces el ángel y él siguieron hablando. Luego dice él, alzó luego sus ojos y miró, y he aquí que dos mujeres salían y traían viento en sus alas, y tenían ala como de cigüeña.
Alzaron el efa entre la tierra y el cielo. Y él le dijo al ángel, ¿a dónde llevan el efa? Entonces el ángel le respondió, lo llevan hacia la tierra del Sinar, para que le sea edificada casa, y luego la pondrán sobre su base. Aquí casa representa un templo, una iglesia, una sinagoga, donde se congregan los judíos, donde se congregan los fariseos, los sumos sacerdotes, los ministros, que construyen iglesias, que construyen religiones, que construyen enseñanza, evangelios, desde su punto de vista, desde su entendimiento. Entonces, algo que hay que tomar en cuenta es lo que le dijo el ángel a Zacarías. Cuando le dice, para que le sea edificada casa, y después que la hayan edificado, la pondrán sobre su base. ¿Por qué? Porque los falsos maestros, los falsos apóstoles, en su doctrina, en su enseñanza, han puesto la maldad, la iniquidad, como base, como fundamento de su enseñanza. Cuando debería ser todo lo contrario, poner el bien, poner la bondad y poner la santidad como fundamento o como base de su doctrina. Porque así fue que lo hizo el maestro. El maestro edificó una enseñanza, construyó un evangelio que fue aceptado por Dios, que fue aceptado por su Padre. Pero por eso es que dice el mismo maestro que la palabra de Dios no encuentra cabida en el corazón de toda aquella persona que los adversan, que lo contradicen y que se oponen a él. Por eso, cuando ellos se dedican a enseñar y a construir el evangelio y enseñanzas, en vez de llevar el bien, llevan el mal. En vez de llevar a las personas la santidad, llevan la iniquidad. Símbolo del pecado, de la desobediencia y del mal. Por eso hay que tener cuidado a quién uno va a oír, a quién va a seguir. Porque de la manera que los evangelios fraudulentos están diseminados por toda la tierra, hoy día los que buscan a Dios, los que quieren encontrar el camino de la verdad, no confían en nadie, porque no saben cuál elegir entre 1100 ofertas que le hacen. Por eso hoy día está tan delicado profetizar y enseñar, porque realmente lo habían predicho los apóstoles del maestro y el mismo maestro, que los tiempos finales serían tiempos peligrosos, serían tiempos difíciles, y realmente el peligro y la dificultad hoy día nos inundan. Pero Dios sabrá a quién elegir, a quién llamar y cuál corazón tocar. Ejemplo, en Ezequiel 24, del 15 al 24. Vino a mí palabra de Jehová diciendo, Hijo de hombre, he aquí que yo te quito de golpe el deleite de tus ojos. No endeches ni llores, ni corran tus lágrimas. Reprime el suspirar, no hagas luto de mortuorios. Ata tu turbante sobre ti y pon tus zapatos en tus pies. Y no te cubras con rebozo, ni comas pan de enlutados. Hablé al pueblo por la mañana, y a la tarde murió mi mujer. Y a la mañana hice como me fue mandado. Y me dijo el pueblo, ¿no nos enseñarás qué significan para nosotros estas cosas que haces? Y yo les dije, la palabra de Jehová vino a mí diciendo, di a la casa de Israel, así ha dicho Jehová el Señor. He aquí yo profano mi santuario, la gloria de nuestro poderío, y el deseo de vuestros ojos, y el deleite de vuestras almas. Y vuestros hijos y vuestras hijas que dejasteis caerán a espada. Y haré de la manera que yo hice. No os cubriré con rebozo, ni comeréis pan de hombre en luto. Vuestro turbante estarán sobre vuestra cabeza, y vuestros zapatos en vuestros pies. No endecharéis, ni lloraréis,
sino que os consumiré a causa de vuestras maldades y gemiréis uno con otros. Ezequiel, pues, os será por señal. Según todas estas cosas que él hizo, haréis. Cuando esto ocurra, entonces sabréis que yo soy Jehová el Señor. El Señor le hace un llamado a Ezequiel y le profetiza lo que iba a hacer con él. Y a la vez le dice cómo se comportaría, cuál sería su reacción, cómo debería ser. Ese mensaje dado por Dios a Ezequiel en aquel tiempo es un mensaje dado a nosotros precisamente en estos momentos. ¿Qué fue lo que le dijo Dios a Ezequiel cuando lo llamó? Que iba a quitar de golpe el deleite de sus ojos, el anhelo de su corazón. Y Ezequiel cuenta que habló por la mañana al pueblo y en la tarde murió su mujer. Entonces, él hizo como le fue mandado. ¿Qué le dijo Dios? Reprime tu suspirar, no haga luto de mortorio, ata tu turbante sobre ti, pon tu zapato en tus pies y no te cubra con rebozo, ni coma pan de hombre en luto. Entonces, cuando habló por la mañana al pueblo, en la tarde murió su mujer, y luego al otro día él hizo como le fue mandado. Entonces el pueblo, mirando la forma de cómo se quedó Ezequiel, le formula una pregunta y le dice: ¿no nos enseñará qué significan para nosotros estas cosas que hace? ¿Por qué te portas así? Ustedes saben que es costumbre que cuando a una persona se le muere un pariente, gritar, llorar, tener sentimientos amargos, lamentaciones, un profundo dolor, se viste de luto y vive una vida de dolor y de sufrimiento. En cambio, Ezequiel no pasó por ningún dolor de ese sufrimiento que la gente acostumbramos a pasar. Él se quedó tranquilo, quieto. Y por eso el pueblo le preguntó. Entonces fue cuando él le reveló y le dijo lo que el Señor le había dicho, como lo que el Señor le había mandado. Entonces ahí fue cuando él le dijo, Dios le dijo: Ezequiel le será por señal. Ezequiel le va a ser por ejemplo al pueblo. Según toda la cosa que él hizo, así haréis vosotros. Así tenemos que hacer nosotros. Se ha dado el caso de que hombres, Dios le ha quitado la mujer, y a mujeres que Dios le ha quitado el hombre por ese llamado que Dios le hace. Y buscando que ese hombre o esa mujer no se desvíe y pueda atender al llamado y pueda dedicarse por completo a hacer la voluntad de Dios, Dios le ha quitado ese compañero, Dios le ha quitado esa compañera. De manera es que en caso de que eso se dé en uno de nosotros, debemos saber que el mismo apóstol Pablo dice que todas las cosas que le pasan a un creyente son para bien. De tal manera es que Dios es el que sabe y Dios es el que nos administra. Y Él hace según le plazca. Porque de una pareja Dios puede elegir uno y al otro no. Sea el hombre o sea la mujer. Y en tal caso, no debemos pasar por el dolor, por el sufrimiento, por el llorar y vivir como hombre o como mujer enlutado. Porque todo lo que le pasa a un creyente le pasa para bien. Todo lo que le acontece para bien. Y el Señor conforta ese corazón. El Señor acompaña a ese hombre o a esa mujer
para que pueda seguir el camino de la bondad, de la justicia y de la verdad y de la santificación. Vamos a oír la próxima lectura. Ejemplo en Sabidurías 3, del 10 al 19. Mas los impíos serán castigados a medida de sus malvados pensamientos, ellos que no hicieron caso de la justicia y apostataron del Señor. Porque desdichado es quien desecha la sabiduría y la instrucción, y vana es su esperanza, sin fruto sus trabajos, e inútiles sus obras. Las mujeres de los tales son unas locas, y perversísimos sus hijos. Maldita la raza de ellos. Más dichosa es la mujer estéril y la sin mancilla, que ha conservado inmaculado su lecho. Ella recibirá la recompensa de su castidad cuando Dios visite a las almas santas. Asimismo, más feliz es el eunuco, cuyas manos no han obrado la iniquidad, ni ha pensado cosas criminales contrarias a Dios. Pues se le dará un don precioso por su fidelidad y un destino muy distinguido en el cielo, que es el templo de Dios. Porque glorioso es el fruto de las buenas obras, y nunca se seca la raíz de la sabiduría. Mas los hijos de los adúlteros jamás llegarán a edad madura, y extirpada será la raza del tálamo impuro. Y dado que tuvieren larga vida, para nada se contará con ellos, y su última vejez será sin honra. Si murieren pronto, no tendrán esperanza, ni quien los consuele en el día de la cuenta, porque la raza de los malvados tiene un fin muy desastrado. Amén. El libro de sabiduría es un libro de autoría salomónica. Es un libro que se le atribuye al profeta Salomón, un gran sabio, un gran entendido en la palabra, en el conocimiento del mundo superior. Él inicia diciendo en esta lectura que los impíos serán castigados a medida de sus malvados pensamientos. Ellos que no hicieron caso de la justicia y apostataron del Señor. Porque desdichado es quien desecha la sabiduría y la instrucción. El que desecha la sabiduría, el que desecha las instrucciones que vienen del Señor, es un desdichado e inútiles sus obras. Y dice que las mujeres de los tales son unas locas y perversísimos sus hijos. ¿Por qué son perversos? ¿Por qué llegamos a ser tan perversos? Porque somos nacidos de un pecado, somos nacidos de una promiscuidad, de un adulterio. Somos nacidos de maldición. Somos hijos de pecado, hijos de desobediencia. Por eso las Sagradas Escrituras nos registran como bastardos con respeto a la paternidad de Dios. Somos hijos ilegales, hijos ilegítimos. Pero el Señor nos abre la oportunidad de llegar a ser hijos legítimos a través del proceso legal de la adopción. Si nosotros cambiamos nuestra vida y si hacemos un trabajo de base en nuestros pensamientos, en nuestras costumbres, en nuestras tradiciones, en nuestros hábitos, en nuestra psique, en nuestra mente y también en nuestro corazón. Si nosotros hacemos un cambio de pensamiento, de sentimiento y de carácter, llegando a ser semejante al Hijo de Dios, entonces recibimos la adopción de Hijo de Dios. Entonces somos llamados hijos de Dios. Pero tenemos que abolir en nosotros todo lo que es falso, todo lo que son los malos hábitos, las malas costumbres, la desobediencia, la iniquidad. Por eso aquí el revelador cataloga como dichosa a una mujer estéril. Una mujer que ha vivido sin mancilla, que ha conservado inmaculado su lecho. Ella recibirá la recompensa de su castidad cuando Dios visite las almas santas.
De igual manera, Dios ve como bienaventurado un eunuco que no ha albergado pensamiento contrario al Señor y que su mano no han obrado la iniquidad. Entonces, un hombre así que no haya pensado cosas criminales ni contrarias contra Dios, Dios le dará un don precioso por su fidelidad. Y un lugar, un destino distinguido en el cielo, que es la casa de Dios. En esta lectura nos hablan de lo desventurado y lo bienaventurado. Los bienaventurados son tanto hombres como mujeres que han mantenido inmaculado su lecho, que han vivido en castidad, se han conservado sin mancha, sin mancilla, sin pecado, sin proferir palabra contraria a Dios, contraria al Señor. Por esa fidelidad de un hombre y de una mujer así, tendrán un destino dichoso, un lugar en la casa de Dios, que es el cielo, en la morada del Eterno. Entonces, porque glorioso, dice el revelador, son los frutos de las buenas obras, y nunca se seca la raíz de la sabiduría. Eso permanece para siempre. Mas los hijos de los adúlteros jamás llegarán a una edad madura, y extirpada será la raza del tálamo impuro. ¿Cuáles son aquella descendencia impura? Los que nacen de iniquidad, los que nacen de pecado, los que nacemos de pecado. Nunca llegaremos a una edad madura. Y si tuvieran largas vidas, para nada se contará con ellos. Y su última vejez será sin honra. No importa la cantidad de años que duren, su vejez será sin honra. Y si murieren pronto, no tendrán esperanza ni quien lo consuele en el día de la cuenta. Porque la raza de los malvados, la descendencia de los malvados, tiene un fin muy desastrado. Una persona desastrado es una persona que no tiene control, no tiene orden, no tiene freno, no tiene lo que se llama el dominio propio, no tiene lo que se llama el don de continencia. Una persona desenfrenado, una persona desaforado, sin control. Es a lo que hace referencia el revelador cuando habla de los hijos de los adúlteros, los hijos de la fornicación, los hijos de iniquidad. De tal manera es, mi hermano, que vale la pena vivir, si eres una mujer, en un estado inmaculado, como una mujer estéril, que no produzca hijos para este mundo, que viva en castidad. Al igual que un hombre que sea un eunuco, que no haya obrado maldad y que no haya albergado pensamiento contrario a Dios. Un hombre y una mujer así serán bienaventurados por su fidelidad, por su lealtad, por su obediencia y por haber hecho la voluntad del Señor. De tal manera es, mi hermano, que esa es la vida que le agrada a Dios. Una vida de santidad, lejos de la promiscuidad, lejos de la fornicación, lejos del adulterio. Ejemplo, en Tobías 6, del 10 al 17. Le preguntó Tobías al ángel durante el viaje, ¿dónde quieres que posemos? Y respondiendo el ángel, aquí hay un hombre llamado Raúl, pariente tuyo, de tu tribu, el cual tiene una hija llamada Sara, ni tiene otro varón ni hembra fuera de esta. A ti toca toda su hacienda, y tú debes tomarla por mujer. Pídesela pues a su padre y te la dará por esposa. Replicólo entonces Tobías y dijo,
Tengo entendido que se ha desposado con 7 maridos y que han fallecido todos, y aún he oído decir que un demonio los ha ido matando. Temo pues no sea que también me suceda a mí lo mismo, y que siendo yo hijo único de mis padres, precipite su vejez al sepulcro con la aflicción que les ocasionaré. Díjole entonces el ángel Rafael: escúchame, que yo te enseñaré cuáles son aquellos sobre quienes tiene potestad el demonio. Los que abrazan con tal disposición el matrimonio, que se apartan de sí y de su mente a Dios, entregándose a su pasión como el caballo y el mulo que no tienen entendimiento. Esos son sobre quienes tienes potestad el demonio. El libro de Tobías es sumamente largo, pero hemos tomado esta parte, este segmento del libro de Tobías, porque es la parte que contiene un segmento donde tiene un mensaje que se acopla y que está en consonancia con el tema que nos ocupa. De tal manera es, mi hermano, que Tobías, hijo, había hecho un viaje a su tierra natal. Tobías, padre, era un inmigrante de los judíos en Nínive y había salido desde que era joven de su tierra natal. Y viviendo en Nínive, tuvo ese hijo llamado Tobías también. Y él, que antes de salir de su tierra, Tobías padre, le había prestado un dinero a Raguel, un pariente de él. Entonces, Tobías padre inventó este viaje, pero él ya, debido a la edad, no podía viajar. Y el niño, que nunca había visitado la tierra natal de su papá, no sabía ir. Entonces decidió enviar a su hijo al parque para buscar un compueblano suyo que sí supiera el camino y que pudiera ir y venir sin peligro. De tal manera fue que cuando el niño salió al parque, se le aparece ese señor que le dice que él podría ayudarlo en ese caso. Entonces ellos ambos se dirigieron a la casa de su padre. Cuando el papá habló con él, él vio que era el hombre idóneo, el hombre perfecto para viajar con su hijo. Y se fueron. En el camino, Tobías, hijo, le pregunta al ángel: ¿dónde quiere que posemos? Entonces el ángel le dijo: aquí en esta tierra, aquí donde nosotros estamos, hay un señor llamado Raguel, que es pariente tuyo. Entonces, él tiene una hija llamada Sara. Ni tiene otro hijo, ni varón ni hembra fuera de esta. Entonces le dijo que a él le tocaba su hacienda. Y le advirtió que la tomara por mujer. Y le dijo: pídesela a su papá, y él te la dará por esposa. Entonces Tobías le dijo al ángel: yo tengo por entendido que esa joven la han tomado como esposa 7 maridos. Y la noche de boda lo ha ido matando un demonio. Entonces yo siento temor que siendo yo hijo único de mis padres, haga yo un matrimonio con esa joven y a mí me pase lo mismo. Entonces mis padres desciendan al sepulcro con ese dolor, ese sentimiento que yo le ocasionaré. Entonces ahí fue cuando entró en materia el ángel y le da las instrucciones necesarias para que a Tobías no le pase como le habían pasado a esos 7 hombres que habían intentado tomar a Sara como mujer. Y le dice: yo te enseñaré sobre quiénes son los que tienen potestad el demonio, a cuáles son los que el demonio mata. Son aquellos hombres que abrazan el matrimonio con tal disposición que apartan de su mente y de su corazón a Dios.
dejándose llevar por la pasión, como el burro y el caballo que no tienen entendimiento. Pero tú, cuando la hayas tomado por esposa y esté en tu cuarto, en tu aposento, no pienses en otra cosa que hacer oración en compañía de ella en la primera noche. Entonces, en la segunda noche, haz lo mismo. Y será admitido en la congregación, en la familia de los santos patriarcas, de Abraham. De manera es que ahí tenemos la instrucción no de un hombre impío, inconverso. Ahí tenemos la instrucción de un hombre que ha creído en el Maestro, que imita a Jesús y que ha recibido la voz del ángel de Jehová y las instrucciones del Maestro, la enseñanza del Maestro, el Evangelio de Dios, para que no le pase como le pasó a los 7 que murieron la noche de la boda, porque tomaron esa mujer, esa compañera, con fines de pecado, con fines de promiscuidad, con fines de deleite, con fines pasionales. Pablo lo dice claro, que nada hay inmundo en sí mismo, sino que las cosas son inmundos para aquel que es inmundo. Las cosas son impuras para el que tiene un corazón y una mente impura. Pero para el que es puro, todas las cosas son puras, todas las cosas son buenas. Ese es el mensaje contenido en el libro de Tobías y el mensaje del ángel para nosotros. Vamos a oír la próxima lectura. Ejemplo, en Mateo 19, del 10 al 12. Le dijeron sus discípulos, así es la condición del hombre con su mujer, no conviene casarse. Entonces, él les dijo, no todos son capaces de recibir esto, sino aquellos a quienes es dado. Pues hay eunucos que nacieron así del vientre de su madre, y hay eunucos que son hechos eunucos por los hombres, y hay eunucos que asimismo se hicieron eunucos por causa del reino de los cielos. El que sea capaz de recibir esto, que lo reciba. Aquí tenemos la instrucción del maestro de maestros, del rey de reyes, a sus discípulos. Según la respuesta, según la contestación que le dieron los discípulos del maestro a su instructor, podemos deducir cuál era el tema que se trataba. Se trataba del matrimonio, se trataba de la relación que debe haber dentro de un hombre y una mujer para vivir en castidad, en santidad. De manera es que cuando ellos le dijeron, si así es la condición del hombre con su mujer, no conviene casarse. Y ahí fue cuando el maestro le dijo y le respondió, no todos son capaces de recibir esto, sino aquello que le es dado. No todos son capaces de entender eso, sino aquello que le es dado el entendimiento. Porque hay eunucos que son eunucos, que nacen siendo eunucos desde el vientre de su madre. Hay eunucos que son hechos eunucos por los hombres, pero también hay eunucos que a sí mismos se hacen eunucos por amor al reino de los cielos. El que sea capaz de recibir esto, de entenderlo, que lo entienda, dice el maestro. ¿Qué es un eunuco? Un eunuco es un hombre que no produce hijos para este mundo. Es un hombre estéril. Y fíjese bien que menciona 3 tipos de eunucos. Los que son hechos eunucos por los hombres, los que son hechos eunucos por amor al reino de los cielos, y los que nacen siendo eunucos desde el vientre de sus madres. El mismo Jesús fue un eunuco que nació siendo eunuco desde el vientre de su madre.
Los apóstoles de Jesús se hicieron eunucos y se hacen eunucos hasta el día de hoy por amor al reino de los cielos. Y también hay eunucos que son hechos eunucos por los hombres. Son aquellos que cuando una persona adinerada de un pueblo, de una nación, bueno, ya quizá hoy día no se usa, pero antes se usaba. La persona poderosa económicamente, ellos castraban a un hombre para ponerlo a su servicio, pensando en que no le harían daño a su esposa ni a sus hijas. Ellos lo castraban. Tú sabes que una persona castrada no tiene apetencia, no tiene deseos carnales, sexuales, y ya su miembro no le levanta. De tal manera es que es una persona que se convierte en un eunuco porque lo hace eunuco un hombre. No porque por amor al reino de los cielos, ni porque nació siendo eunuco del vientre de su madre, sino porque lo hizo eunuco un hombre. De tal manera es que nosotros, los que por amor al reino de los cielos hemos dejado de engendrar, es decir, que ya no comemos del fruto del árbol prohibido, ya no cometemos adulterio, ya no fornicamos, somos de los eunucos que nos hacemos eunucos por amor al reino de Dios. Y no todos son capaces de entender eso realmente, como lo dijo el maestro, sino aquello que le ha sido dado ese entendimiento. Hasta aquí hemos llegado estudiando profetas, apóstoles y libros sagrados que nos declaran que aquel pecado del huerto del Edén no fue que el hombre comió de un fruto como la pera, como la manzana, como la guayaba, como el zapote, no fue de ningún fruto vegetal, sino que el fruto del cual comieron Adán y Eva y del cual comen los Adanes y la Eva de hoy, es un fruto de la carne, es una obra de la carne, es un deseo carnal, llamado adulterio, fornicación, actos lascivos, lujuria, iniquidad, promiscuidad, etcétera, etcétera. Eso es lo que significa comer del fruto del árbol prohibido. Porque el árbol, con respecto al hombre, es la mujer, y es la mujer con respecto al hombre. De manera es que los frutos carnales, los frutos de la carne, son lo que Dios le prohibió comer al hombre y a la mujer. Le damos las gracias por haber participado en esta segunda parte, donde hemos estado hablando de la caída del hombre, la desobediencia en el jardín del Edén y la definición del concepto de adulterio. Con mucho amor y con mucho cariño hemos estado con ustedes, la joven Evelyn Hernández y su hermano Julián de Paula. Gracias por participar. Los esperamos en la tercera parte. Muchas gracias y bendiciones.